Hola, bienvenidos a todos y a todas. Esto es El Décimo Hombre, un espacio en el que desde distintas secciones iremos desgranando temas relacionados con la ufología, teorías de la conspiración, ciencia, sociedad, noticias nacionales e internacionales y todas aquellas materias notorias y de interés manifiesto. En este programa inaugural pedimos disculpas de antemano por los posibles y más que probables errores que de seguro se cometerán a razón de estos primeros pasos de inexperiencia, en las que todas las críticas constructivas serán escuchadas y estudiadas para poder seguir mejorando. Intentaremos dar un enfoque neutral a nuestras investigaciones y análisis bajo la premisa de que hasta la causa más improbable puede terminar siendo cierta. Cuando 9 personas dan por sentado que la explicación más sencilla es la más probable para un hecho en concreto, un décimo hombre debe intentar demostrar la teoría más improbable, con el objeto de no caer en el monocromismo ideológico y en la inquisitoriedad del pensamiento diverso. Analizaremos la información como parte de un todo interrelacionado e iremos montando el puzzle maquiavélico que nos han impuesto desde el principio de nuestra civilización, pieza a pieza. Una de las secciones que comenzaremos hoy, e irán intercaladas entre los programas que se vayan produciendo, será la valoración de la credibilidad de los diversos informadores contactados y casos notorios que acontezcan o hayan acontecido en el pasado. Para ello, se han elaborado unos criterios de credibilidad basados en 4 premisas, las cuales describiremos en unos instantes. Con esto no quiero ser presuntuoso ni pretendo juzgar a nadie a la ligera, sino más bien establecer una base del conjunto de circunstancias, testimonios y pruebas que son necesarias para determinar el grado de realidad posible de los testimonios, intentando dilucidar cuáles son más sólidos y creíbles y cuáles, sin sentenciarlos como falsos, son menos mesurables y firmes. Estos criterios están abiertos a cambios y modificaciones según se vayan aportando nuevas evidencias, se confirmen o desmientan pruebas o testimonios o se decida añadir nuevos criterios de valoración con el objetivo de ofrecer los datos más precisos posibles sobre el informador, contactado o caso a valorar. A continuación pasaremos a exponer cuáles son estos criterios y en qué nos hemos basado para aplicarlos. Espero que no resulte demasiado tedioso, pero he creído necesario explicaros para una mayor comprensión de dichas valoraciones. En primer lugar, la coherencia. El informador o suceso tiene que tener una coherencia en el tiempo y un discurso razonable. Si se contradice en alguno de sus puntos, la historia puede perder credibilidad. Se valorará la constancia en la integridad de la información y, en caso de cambiar una o alguna de sus versiones, la explicación que se dé sobre ese cambio. La coherencia es la conexión o relación entre una cosa y otra. El concepto se utiliza para nombrar a algo que resulta lógico y consecuente respecto a un antecedente. La coherencia mantiene una misma línea con una posición previa. Una persona es coherente con lo que dice cuando no se contradice con sus acciones o al revés. Si digo que nunca en la vida comeré carne y acto seguido me voy a un burger y me como la mayor hamburguesa que existe, no soy coherente con lo que digo. La coherencia también se asocia a aquello que resulta entendible a partir de la lógica. La valoración será de 0 puntos si se pierde la coherencia en el tiempo en un grado grave. Hay contradicciones y no se dan explicaciones sobre posibles cambios argumentativos en la historia.
Un punto si se pierde la coherencia moderadamente. Hay contradicciones en algunos aspectos del discurso, pero sí se dan explicaciones razonables sobre posibles cambios argumentativos de la historia. 2 puntos si se pierde ligeramente la coherencia en el tiempo, pero no hay contradicciones. Además, no hay cambios argumentativos y los nuevos aportes a la historia están debidamente razonados. 3 puntos si se mantiene la coherencia en el tiempo y no hay contradicciones. Además, no hay cambios argumentativos y los nuevos aportes a la historia están debidamente razonados. Entendemos que una historia puede perder coherencia en distintos grados dependiendo de la circunstancia en la que se haya producido, nivel de estrés, pérdida parcial de memoria o situaciones en las que lo narrado no parezca tener ni pies ni cabeza, y que sin embargo que la percepción del receptor de la experiencia no haya sido capaz de encajar en todas sus piezas no indica que ésta no pueda ser verdadera. El siguiente criterio de la valoración son los testigos. El informador cuenta con testigos que avalan su historia. Estos testigos, a su vez, pueden tener varios grados de credibilidad según la situación y la afinidad con el informador. La valoración será de 0 puntos si carece de testigos presenciales. 1 punto si tiene un único testigo y el mismo tiene una relación de parentesco o el testigo no es muy fiable. El parentesco puede influir en el testimonio, por lo que no podemos estar seguros de si éste apoya la versión del informador por afinidad o porque realmente ha presenciado los hechos. De igual modo, un testigo poco fiable puede tratarse de una persona bajo los efectos de alguna droga, algún trastorno psicológico o psiquiátrico, capacidad intelectual limitada o cualquier otra circunstancia que pueda influir en una mala interpretación de los hechos. 2 puntos si tiene un único testigo, pero este es ajeno al entorno del informador y él mismo está en plenas facultades físicas y mentales. 3 puntos si hay varios testigos y al menos 2 de ellos no tienen ninguna relación directa con el informador. 4 puntos si hay varios testigos, al menos 2 de ellos no tienen ninguna relación con el informador y debido a su profesión o cualificación se les puede considerar testigos altamente fiables. Astrónomo, piloto de avión, en caso de tratarse de un fenómeno luminoso en el cielo o cualquier otra capacitación dependiendo del hecho observado. El tercer criterio de valoración es si existen otros testimonios coincidentes. Además de la versión del informador, hay otros informadores que tienen un discurso similar, parcial o total, que coincide con la versión dada. Influirá en la puntuación si era conocedor o no de estos otros testimonios coincidentes. La valoración será de 0 puntos si no existe ninguna otra versión coincidente. 1 punto si existe una versión coincidente de un informador diferente, pero esta versión ya era conocida. 2 puntos si existe una versión coincidente de un informador diferente y esta se puede comprobar que no era conocida previamente. 3 puntos si existen varios testimonios coincidentes y más de uno de ellos no era conocido previamente por el informador. Además, se añadirá un punto más si el informador del testimonio coincidente tiene una puntuación mayor de credibilidad que el informador mismo. El cuarto y último de los criterios de valoración son las pruebas físicas o evidencias comprobables. El informador presenta pruebas físicas o evidencias que pueden ser comprobadas y analizadas y que apoyan en mayor o menor grado su testimonio. La valoración será de 0 puntos si no presenta ninguna evidencia o prueba física comprobable. 1 punto si presenta una evidencia o prueba física, pero no se puede determinar la autenticidad de la misma. 2 puntos si presenta una evidencia o prueba física que difícilmente pueda ser falsa y que sea más difícil demostrar su falsedad que ratificar su autenticidad. 3 puntos si se presentan varias pruebas o evidencias en las que al menos 2 de ellas sean verdaderas y resulte más difícil demostrar su falsedad que su autenticidad. Daremos 10 puntos si se presentan varias pruebas o evidencias en las que al menos 2 de ellas sean verdaderas y la ciencia oficial corrobore y admita que éstas son verdaderas. Damos una puntuación tan alta en esta última valoración porque si una evidencia o prueba es tan determinante que ni la ciencia oficial ni el gobierno de turno son capaces de echarla por tierra, significa que se han roto todas las barreras y la verdad ha salido. Con los criterios anteriores obtendremos las siguientes valoraciones. 0 puntos, evidentemente el informador carece de toda credibilidad y solo presenta un relato incongruente e inconcluso, credibilidad nula. De 1 a 4 puntos, el informador aporta algunos indicios de una historia poco fundamentada, sin pruebas o con pruebas poco consistentes,
sin testigos o con ellos pero poco fiables, pudiendo incluso haber otros informadores con una versión parecida, pero que fácilmente haya podido ser adaptada por el informador. Sin descartar una pequeña posibilidad de que la historia sea cierta, el informador es poco creíble. Credibilidad dudosa. De 5 a 8 puntos, la historia del informador tiene indicios de poder ser cierta. Incluso se puede afirmar que algo pasó, pero no se puede determinar que la versión del informador y los hechos reales acontecidos coincidan. El informador puede ser sincero en sus declaraciones, pero haber distorsionado o confundido parte de la historia. Esta valoración se inclina hacia la posibilidad más escéptica, sin descartar, por supuesto, que aún no teniendo unas valoraciones demasiado altas, la versión del informador pueda ser totalmente cierta. La credibilidad del informador es cuestionable, pero no determinante hacia el escepticismo. Credibilidad no determinante. De 9 a 13 puntos, el informador es congruente, aporta testigos, otros testimonios avalan su historia y presenta pruebas y o evidencias que apoyan su discurso. Es altamente probable que el informador no solo diga la verdad, sino que tiene suficiente respaldo como para probarlo. Todavía existe una pequeña posibilidad de fraude o engaño de algún tipo, sea propio o ajeno, pero la credibilidad del informador es sólida. Credibilidad alta o muy alta. 14 o más, la credibilidad del informador está fuera de toda duda. Presenta tal grado de coherencia, testigos cualificados o pruebas físicas evidencias tan aplastantes que hasta el escéptico más acérrimo se lo pensaría antes de hablar en su contra. Credibilidad extrema. Excepto en la credibilidad extrema, si en alguno de los anteriores apartados de testigos, testimonio coincidente o pruebas físicas evidencias se suman 2 puntos o más, se añadirá un plus a la valoración, indicando que uno o varios de los criterios de credibilidad son notables. Ejemplo, un testimonio con un testigo ajeno al informador, 2 puntos, le da un plus a su puntuación final. Si tiene una congruencia de 1 punto, más 2 puntos de testigo, más 0 puntos de testimonio coincidente, más 1 punto de prueba física o evidencia, sumará un total de 4 puntos más un plus. Este informador tendrá una credibilidad mediocre, pero con una de sus valoraciones notable, al tener un testigo ajeno al informador. De la misma forma, si además tuviera una prueba sólida, 2 puntos, su puntuación sería de 5 más 2 pluses, 5 puntos por la suma de los factores de credibilidad, más 2 pluses por tener 2 de esos factores notables, testigo fiable y prueba sólida. Esto sirve para compensar la valoración de aquellos informadores que, sin abarcar todo el espectro de criterios, tienen uno o más de sus puntos notables. No hemos valorado la coherencia del informador por ser algo que solo depende del propio informador, tomando como válidos para las valoraciones notables de pluses los factores externos a este. A continuación, y después de haber explicado en qué nos basamos para realizar nuestras valoraciones, vamos a aplicar nuestro credibilimómetro con un personaje que de unos años a esta parte está revolucionando el mundo ufológico y de la conspiración con sus asombrosos testimonios, los cuales, a más de uno, escucharlos le pueden hacer explotar el cerebro. Hablamos, sin lugar a dudas, del informante del programa espacial secreto Corey Goode, generalmente relacionado con la figura de David Wilcock. Al parecer, Corey ha pertenecido desde pequeño a un selecto grupo entrenado de forma muy especial para misiones Black Ops y como empático intuitivo. Ahora está librando información muy relevante acerca de diferentes razas extraterrestres, tecnología, contactos con gobiernos, etc. Para más información detallada sobre Corey Goode, dejaré abajo el enlace del canal Despejando Enigmas, en el que están traducidas del inglés al castellano todas las intervenciones de Corey Goode en el programa Gaia TV de David Wilcock. Esta valoración se realiza antes de la conferencia que se celebrará en Montserrat los días 19, 20 y 21 de septiembre en Barcelona, y a la que acudirá como conferenciante Corey Goode. El 10º hombre también estará allí como observador y revisará si se produce algún cambio en la valoración de credibilidad de Corey. En el apartado de coherencia le hemos dado 3 puntos. Corey Goode narra una historia que se podría definir de conspiranoica. Si tenemos en cuenta que la naturaleza humana es conspirar, no se puede aplicar este término como descalificativo. En todas sus explicaciones, tanto en los programas de David Wilcock como en otras intervenciones públicas, expone un relato difícil de creer para la mayoría de la gente, pero al mismo tiempo coherente en el tiempo, con solo algún punto cuestionable.
Fácilmente podría sacarse una película o serie de libros sobre su historia. No entramos a valorar si este testimonio es o no descabellado. Esa cuestión será esclarecida tarde o temprano. Para una tribu indígena del Amazonas que no ha tenido contacto con la civilización occidental, lo cotidiano para nosotros puede resultar fantástico para ellos, y no por ello deja de ser cierto. He visto casi todos sus vídeos y no he encontrado contradicciones destacables en su relato. Aunque no sea un dato relevante para este análisis, Cory no transmite desconfianza y la mayoría de la gente que ha hablado personalmente con él coincide en su semblante sincero. Por todo lo anterior, le damos 3 puntos en coherencia revisables según se vayan desarrollando los acontecimientos. Uno de los aspectos en los que podría bajar su puntuación a 2 es el supuesto apoyo que dice tener de los sombreros blancos hacia Donald Trump. El supuesto apoyo al actual presidente de los Estados Unidos por parte de estos sombreros blancos puede no ser congruente con las acciones del mismo. Si bien es cierto que se percibe una guerra abierta entre el Estado Profundo y Donald Trump, las acciones impredecibles de este respecto a la política internacional bien pudieran deberse a una estrategia bien planificada o simplemente una continuación de las viejas políticas, forzadas o no, a las que ya estamos acostumbrados a soportar desde hace muchos años. A la espera de una explicación sobre este punto, mantendremos los 3 puntos provisionalmente. En el apartado de testigos, Cory Good obtiene 1 punto. Hasta el momento, y a no ser que haya algún dato nuevo, el único testigo que tiene sobre la existencia de estos seres extraterrestres y del programa espacial secreto es su mujer, y al tener una relación de parentesco, solo podemos darle 1 punto. En testigos coincidentes le vamos a poner 3 puntos. Hay varias personas acreditadas, otras no tanto, que afirman relatos parecidos, aportan vídeos, fotos y testimonios de mayor o menor fiabilidad. Podemos citar a William Tompkins, recientemente fallecido, un ingeniero aeroespacial de reconocida trayectoria, que se ha presentado como un informante privilegiado con conocimiento exclusivo en una amplia variedad de aspectos, datos específicos relacionados con el programa espacial secreto y coincidente en la gran mayoría de información con Cory Good. El doctor Michael Salla formó parte del gabinete del presidente Ronald Reagan y tiene acceso desde entonces a fuentes internas dentro del gobierno de ese país. El doctor Michael Salla, uno de los pioneros de la exopolítica en el mundo, con una trayectoria académica sobresaliente en distintas universidades de Estados Unidos y Australia. Asimismo, es fundador del Instituto de Exopolítica y el Diario de Exopolítica. También tenemos a David Wilcock. Es un conferenciante profesional, escritor y cineasta que junto a Winfrey Wilcock es coautor del libro de no ficción The Reincarnation of Edgar Cayce en 2004. Wilcock ha intervenido en numerosos programas de radio, incluyendo sus intervenciones semi-regulares en Coast to Coast AM, y aparece en el documental de Sci-Fi 2012. También aparece en varios episodios de Alienígenas Ancestrales. Wilcock se graduó en la State University of New York at New Paltz, con un título de grado en psicología y un máster en experiencia por sus prácticas en una Suicide Hotline, completando su formación educativa a la edad de 22 años. Wilcock es el autor del libro de 2011 The Search Field Investigations. También es quien actualmente entrevista a Cory Good en Gaia TV y participa activamente en divulgar la información que éste aporta. Robert David Steele, un exoficial de la CIA y la inteligencia de los Marine Corps de Estados Unidos. Estuvo en los titulares cuando fue entrevistado por Alex Jones el 29 de junio y dijo que, de acuerdo a sus fuentes confidenciales, hay colonias de esclavos en Marte usando individuos quienes han sido secuestrados en la Tierra cuando eran niños. Steele señaló que los niños fueron llevados a Marte vía un viaje de 20 años, cuyo propósito fue asegurarse que fueran adultos para que pudieran ser puestos a trabajar apenas llegaran. Podemos añadir muchos más, como el abogado Andrew Basiago, quien afirma haber viajado al planeta rojo en más de 40 ocasiones, algunas de ellas en misiones secretas de la CIA. Laura Magdalena Eisenhower, bisnieta del presidente Eisenhower, y un largo etcétera. Con tal cantidad de testimonios coincidentes y al menos uno de ellos sin posibilidad de conocimiento previo, le damos 3 puntos en testimonios coincidentes. No podemos saber a ciencia cierta la veracidad de cada uno de estos testimonios coincidentes y seguramente la credibilidad de alguno de sus autores no sea muy elevada, pero eso es algo que analizaremos a su debido tiempo. Como último punto de valoración, tenemos las pruebas físicas o evidencias comprobables. Por desgracia, Cory Good no ha aportado ninguna
ninguna prueba física ni evidencia comprobable. Solo tenemos su hoja de vida que acredita que ha trabajado en varios puestos como administrador e ingeniero de sistemas para varias empresas, pero nada que pueda asociarse directamente con su narración de una vida paralela en el programa espacial secreto. Digamos que por el momento, y aun con toda la gente que apoya en uno u otro sentido su versión, no podemos más que aferrarnos a un acto de fe a la hora de creer o no creer. Después de todo lo que nos ha contado Cory Wood, el siguiente paso lógico y razonable es que ofreciera alguna prueba o evidencia que avalase su discurso, y dada la dificultad de presentar pruebas de un programa que ya de por sí se denomina secreto, la única evidencia medianamente razonable que se me ocurre es que Cory Wood aceptara someterse a una prueba del polígrafo. Hasta que eso no ocurra, solo podemos otorgar a Cory Wood una puntuación de 7, lo que supone una credibilidad no determinante. Si bien es cierto que tiene 2 pluses por puntuaciones notables en alguno de sus factores, puede tratarse de la mayor farsa de la historia o de la revelación más sorprendente para el despertar de la humanidad. El tiempo lo dirá. Y con esto cerramos el primer videoprograma del 10º hombre. Espero haberos entretenido, os deseo conocimiento y sabiduría para todos. Gracias y hasta la próxima pieza del rompecabezas. Hasta pronto.